independientes han sido una de las principales novedades en esta campaña en México. En España, el domingo pasado, dos fuerzas fuera de los partidos tradicionales lograron romper el bipartidismo que durante varios años se había instalado en ese país. ¿Cuál es el papel que están jugando los independientes en México? ¿Pueden haber similitudes? ¿Cuáles son las diferencias con el caso español? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos rápidamente a ver algunos datos de contexto y regresamos aquí a hablar con un candidato independiente y con la mirada de un especialista en asuntos internacionales. El resultado de la elección española del pasado domingo aporta elementos a la discusión que hay en México sobre el movimiento del voto nulo y de los candidatos independientes para abrir el monopolio del poder de los partidos, la elevada participación ciudadana en los comicios municipales para quebrar el bipartidismo que domina la vida española desde hace 5 años, es reconocido como prueba de que se puede procesar un cambio sin dar la espalda a las urnas. Los anulistas en México, en cambio, sostienen que sin opciones para castigar a los partidos y abrir el control sobre el poder, la mejor sanción es el voto de protesta, en blanco. Una excepción a esa ecuación es el candidato independiente en Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco. También ha demostrado que se puede avanzar con una campaña que ha apostado prácticamente todo a las redes sociales. España logró incorporar nuevas opciones sin romper con las urnas. ¿Esto se puede esperar en México? ¿Sirve aquí voltear a ver el caso español? Posiciones. Número 1. La participación en las elecciones locales y autonómicas del pasado 24 de mayo alcanzó el 65%, lo que revela que el descontento por la economía y los casos de corrupción se enfrentó con las urnas. En opinión de la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís. Número 2. Carlos Navarrete, presidente del PRD, dijo respecto al Bronco que en Nuevo León destaca la irrupción de un candidato independiente que quiere dar un campanazo al bipartidismo y quiere ganar. Número 3. El senador del PAN, Javier Lozano, propuso negociar una alianza con el Bronco porque su partido podría ganar. Número 4. Si medimos las redes como un eco de la sociedad, diría que el Bronco ha logrado posicionar un personaje que en las redes sociales tiende a mantener más contenido positivo que negativo, resumió el especialista Alex Rubio. Número 5. Respecto al temor de que se anule su registro, el Bronco lo descartó porque dijo: no veo ningún riesgo, estamos cumpliendo en tiempo y forma con lo que el Instituto Nacional Electoral establece. Número 6. El Bronco es un peligro para Nuevo León tipo AMLO, dijo Felipe Calderón. Candidatos independientes en México, movimientos fuera de los partidos en España, ambos coincidiendo o buscando romper la hegemonía de los partidos que tanto allá como acá se había instalado o se mantiene en los últimos años. Para discutir sobre este tema me da mucho gusto que esté con nosotros Arne Asdenruten, candidato independiente Miguel Hidalgo. Así es. Y gracias. muchas gracias, Fausto Pretelín. Hola, Jorge. Fausto. Bueno, José, ¿cómo estás? Hoy ya te estoy confundiendo. Es viernes, Disculpa, sí. Empecé yo mal y me sigues, pero bueno, ahorita nos recuperamos. Lo voy a pronunciar en alemán. Exacto, eso es más fácil. Fausto Pretelín, usted lo conoce, es especialista en temas en asuntos internacionales. Así es. Vamos, Arne, en efecto, candidato independiente, te acabas de echar una campaña que te quedan ya unos cuantos días en Miguel Hidalgo. Y la primera pregunta que te haría es, tú que además conoces lo que pasó en España la semana pasada, el domingo anterior, ¿qué similitudes y qué diferencias encuentras en términos de poder abrir, digamos, el bipartidismo o el tripartidismo según el caso y el Estado o la delegación? Sí, yo sí veo diferencias notables entre el caso español y el caso mexicano. El caso español ganan muchos candidatos derivados de un proceso de crisis económica, que empiezan a tomar agendas de crisis y a partir de ahí forman movimientos sociales que después se encumbran ya como candidatos y ganan elecciones, ¿no? El caso mexicano es una crisis política, una crisis de partidos. Yo creo que es diferente porque la crisis económica sí puede llamar a juntar gente, a aglutinar personas. La crisis política da flojera, ¿no? La gente está como apática, está
Es otro tipo de enojo, ¿no? El enojo de la crisis económica es un enojo que te saca a gritar a las calles, a juntarte con otros, a querer romper ventanas, ¿no? Y la crisis política mexicana es una crisis que te da ganas de meterte a tu casa y no salir, pedir pizza y encerrarte toda una semana. Es una crisis deprimente, ¿no? Bueno, ahí está el primer diagnóstico que pone Arne sobre la mesa y no es una crisis económica, es una crisis política. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Compartirías esa visión? No totalmente, porque yo creo que además, como tú bien comentas de la crisis económica en España, que le hereda el presidente Zapatero al hoy presidente Mariano Rajoy, sí hay una crisis de partidos. Hay una crisis de partidos desde el punto de vista de la corrupción. Es decir, la gente está harta de la corrupción, del Partido Popular, que ha estado metiendo las manos, ¿no?, en situaciones anómalas. Yo creo que el caso más emblemático es los famosos documentos de Bárcenas, que es el blanqueo de dinero del Partido Popular, en donde inclusive el propio hoy presidente recibe sobres con dinero, que son de alguna manera dados por constructores, ¿no?, que de alguna manera tienen algunos proyectos con el Partido Popular. Y ahí empieza el malestar. Es decir, bueno, no empieza ahí, pero ya sí se conjuga, va sumando algunos elementos de corrupción. Entonces yo diría que sí influye mucho la parte económica, pero si ustedes se fijan en el discurso de Pablo Iglesias, que es el líder de este famoso partido Podemos, que es un partido, sin que lo diga, es un partido de izquierda radical, como el Syriza, el griego, y no lo dice así porque él intenta ser transversal. Para no salirte del centro, vaya. Exactamente. Para no irte demasiado lejos del centro. Pero el primer elemento que él critica a los llamados de la casta es la corrupción. Es decir, está en contra de la corrupción del PP y en contra de la corrupción del PSOE, que ha habido de los dos partidos, ¿no? Y entonces sí ha habido yo diría, un punto de inflexión. No sé si muere el bipartidismo, pero sí hay un punto de inflexión. Cuando antes entre el PP y el PSOE sumaban entre 80 y 90% de los votos, el domingo pasado obtuvieron el 53% entre los dos partidos. Es decir, penitas. 47 de cada 100 votos no son a favor del bipartidismo. Están repartiéndose entre Podemos y en segundo nivel a Ciudadanos. En tu primera intervención habías mencionado crisis económica, crisis política. A partir de eso habías hecho la diferencia, pero Fausto mete el factor corrupción. ¿Cómo lo englobas tú, digamos, que en términos de similitudes y diferencias? No, desde luego, yo creo que el tema de la corrupción es la cereza o la gotita que derrama el vaso. Pero al final de cuentas, si en España tenemos tasas de desempleo de arriba del 20% y la gente estaba sin hacer nada, estaba en paro, pues evidentemente estás enojado, estás decepcionado de los políticos y además tienes tiempo para salir a hacer algo a la calle, movilizarte, juntarte, reunirte, discutir, ¿no? Aquí en México no ocurre eso, no estamos en la misma situación. Entonces la gente tiene otras prioridades, ¿no? O sea, tú lo que estás diciendo es económicamente no están dadas las condiciones para una reacción como las que estamos viendo en España. Exacto, es lo que yo me refiero. Desde luego la agenda puede terminar siendo la misma, muy parecida en términos de los casos de corrupción. Lo que me refiero es esta energía social que deriva en que la gente se junte y decida buscar otra alternativa. Aquí en México yo creo que no se han dado esas condiciones para que la gente salga a reunirse, a conspirar, por llamar de alguna forma, en contra de la clase política, ¿no? Y bueno, habrá que verlo el día de la elección, pero lo que también parece, o por lo menos apunta, es que las respuestas que en uno u otro lado se están dando no son tampoco iguales, porque en el caso español, lo que primero que llama la atención es que en unas locales autonómicas, unas elecciones locales finalmente, el porcentaje de participación, Fausto, fue altísimo, 65%, no me parece nada desdeñable para una democracia como la española. No. Y en cambio aquí, digamos que la discusión más bien está haciendo de boicots a las urnas, la discusión sobre el voto anulista, sobre utilizarlo como protesta frente a la falta de opciones reales, etcétera. Yo creo que a ver, lo que sucede en España me parece que es una crítica a la troika, es una crítica a la postura de Alemania, al manejo del recorte del gasto público, ¿no?, a la austeridad, como le llaman, el austericidio. Igual que Grecia en ese punto. Y yo creo que enfocan mucho los españoles al PP y al PSOE como los grandes culpables, ¿no? Es decir, como los que fueron irresponsables en el poder. Y me parece que ya hablando del actual presidente, encuentro tres elementos que de alguna manera lo ha deteriorado mucho. Es decir, primero, ha sido un presidente que solamente ha hablado de economía, de política, no ha hablado absolutamente nada. Y por eso Cataluña está que arde, ¿no? Por eso levantó las ganas de independizarse de una parte importante de la población. Hablo desde hace 3 años a la fecha, es decir, el Partido de Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido de izquierda radical, pero que es independentista, logró seducir al partido del presidente autonómico Artur Mas, que es el Convergencia y Unión, que es un partido empresarial más de centro-derecha, para que tomara la bandera y que fuera el propio Artur Mas el que dijera, podemos independizarnos.
Y esa convicción o esa seducción que tuvo de Esquerra Republicana encontró precisamente la debilidad del presidente Mariano Rajoy como el punto óptimo para decir, ya no queremos que nos quiten nuestros impuestos para que se los lleven a Madrid. Ya no queremos eso. Dirías que la protesta, un poco en los términos que decía Arne, va más allá incluso de los partidos. En el caso mexicano, por ejemplo, cuando ves voto nulo, candidatos independientes, ¿la protesta estaría sobre todo dirigida a los partidos y no al gobierno? Yo creo que sí a los partidos. Mal que bien la gente está conforme con la economía y sí quiero precisarlo aquí. Mira, tú ves las encuestas de cómo está hoy la intención de voto a favor del PRI. El PRI puede llegar a ganar hoy en una supuesta crisis política y un escándalo terrible del gobierno, de ineptitud y otras cosas, con un margen incluso mayor que como ganó la elección presidencial, ¿eh? O sea, más que que en 2012. Exacto. Las encuestas indican eso, que va a ganar con un margen mayor en relación a su siguiente competidor. Si no hay protesta aquí. Eso es interesante, ¿no? Porque yo creo que la demografía, ¿no? También cómo va evolucionando la demografía en España, que ya, por ejemplo, antes los presidentes autonómicos duraban 25 años. Jordi Pujol en Cataluña, 23 años. Eterno, el presidente de Generalitat. Exacto. El gallego, ¿no? Que también fue Fraga, que fue el secretario de Comunicación de Francisco Franco, el dictador. Así es. Estuvo 15 años en el poder. Rita Barberá, que es la alcaldesa de Valencia, más de 10 años en el poder. Y yo creo que ya la sociedad española, en términos demográficos, es mucho más crítica, más avesada, más en contra del bipartidismo. Y eso yo creo que nos falta en México. Es decir, en México no salimos a protestar por cuestiones políticas partidistas, ¿no? Es decir, eso me parece que no subyace en nuestras costumbres. O sea, dirías, diferencia la forma de protestar e incluso la utilización de la participación como arma de protesta. Pero en ese contexto, y voy a tener que hacer un corte rapidísimo y regreso contigo, pues la pregunta que obviamente flota en el ambiente para ti y para otros independientes es si no existe ese clima de protesta, a pesar de que en los últimos tiempos, no sé si coincidan, pero sí hemos podido ver mucha indignación, por ejemplo, con asuntos como la violencia. Hemos visto también hartazgo respecto a problemas que tienen que ver con la crisis económica, o por lo menos con la falta de crecimiento económico suficiente. Si eso no se traduce en protesta, ¿dónde y cuáles son los terrenos donde se pueden mover los independientes? Te voy a pedir que hables de tu caso y por supuesto también del caso de uno de los que está convirtiéndose casi en el hito de esta elección, que es el Bronco en Nuevo León. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando, o más bien tratando de buscar, intercambiar puntos de vista sobre las principales diferencias entre elementos muy novedosos de la campaña en México, que son los candidatos independientes, y lo que acaba de suceder en España con la ruptura del bipartidismo a partir de dos fuerzas que vienen, digamos, extramuros o fuera de la clase política tradicional, Podemos y Ciudadanos. Estamos hablando con Arne Asdenruten, por así lo dije bien, ¿cómo viste? Con pronunciación. Candidato independiente en Miguel Hidalgo, y estamos hablando con Fausto Pretelín, que es analista, especialista en asuntos internacionales. Me quedé contigo, y es, bueno, en el contexto mexicano, a pesar de que sí, en efecto, el señalamiento sobre la crisis de confianza, crisis de credibilidad, respecto de los partidos, respecto de las instituciones, eso sí está documentado, pero no acabas de ver, o más bien, ¿dónde ves la posibilidad de crecimiento de una respuesta que a los independientes los haga mucho más competitivos respecto a los partidos tradicionales? Sí, como te digo, hay un conformismo social tremendo, derivado a que no hay esta crisis, ¿no? Tú lees Twitter, se está incendiando el país. Vas a la calle y no pasa absolutamente nada. Son dos Méxicos completamente diferentes. Países. Así, dos países, ¿no? Entonces, abajo hace falta este elemento que no se ha dado, digamos, este fuego que prenda la mecha de la pólvora, ¿no? Y entonces pesa muchísimo los votos tradicionales. ¿Qué has encontrado tú en Miguel Hidalgo en particular? Pues he encontrado aparatos de apatía. Yo dividiría el lector. El lector son varios, ¿no? Hay uno muy sofisticado que se analiza y revisa las propuestas, ¿no? Pero la mayoría de la gente en México vota por tradición. Su papá siempre fue priista y él siempre votará por un priista aunque pongan un ampón, ¿no? Igual pasa con el PAN, igual pasa con el PRD. Hay un gran segmento de la población que vota siempre como voto duro, ¿no? Y en la Ciudad de México es enorme esos votos duros, ¿no? Después hay otro pedazo más pequeño que son estos electores sofisticados y otros que son los apáticos, que no los vas a sacar a votar, pero
ni a trancazos, pues, ¿no? Y los independientes, pues tenemos esos dos nichos, los apáticos que tenemos que motivarlos y que vean que hay una alternativa nueva para poder salir a votar, y este elector sofisticado que nos tenemos que pelear con todas las propuestas, ¿no? Es un votante mucho más inteligente, mucho más enterado, ¿no? Incluidos los anulistas ahí, ¿eh? El anulista es un elector que yo tengo mucho respeto porque revisa las propuestas, Sí, ve no, que... bueno, es el que más se mete. Sí, sin y al duda. final se levanta y dice, no voy a votar, pero se toma la molestia de quitarse la pijama, salir a la casilla y tachar la boleta, ¿no? Entonces, incluso los anulistas son parte del segmento de los que tenemos que convencer a los independientes, ¿no? Y tratar de arrancarle a los votos duros, que es lo complicado, ¿no? Coincidir eso, o sea, digamos que el panorama que dibuja Arne en términos de electorado versus participación en el caso español, pues casi parecería, perdón que lo ridiculice un poco, pero sería o conformismo Así es. o una especie como de hemos decepcionados, ¿no? Sí, que es un se leen determinismo, hasta el último punto como románticos, pero luego para destruir el voto, para anularlo como forma de protesta. Yo creo que es un determinismo, ¿no? O sea, cultural, en donde, como tú bien dices, ¿no? La tradición obliga. Pero en realidad estos hitos o estos puntos de inflexión, como sucedió en España con el tema de los indignados, logró florecer en partidos políticos. Es decir, hoy vemos que una alcaldesa, posiblemente en Cataluña, en Barcelona, es la que dirigió una organización en contra de que la banca, ¿no?, le quitara los departamentos a los jóvenes que con muchas dificultades compraban la hipoteca. La alcaldesa de Madrid posiblemente es una jueza que también ha estado en ese tipo de movimientos. O sea, yo creo que los indignados sí pudieron, ¿no?, canalizar en estructura partidista esa protesta social de las bases, ¿no?, de la propia sociedad, que estuvieron ahí, al lado del Congreso en Madrid, protestando, al lado del Congreso de Cataluña, protestando y fuerte, ¿no? De alguna manera yo creo que sí lograron canalizarlo a una estructura partidista, que yo creo que es una parte importante, ¿no? Déjame ir a partir de esto a otra comparación más. Me llamó mucho la atención y voy a hacer la comparación. Miguel Hidalgo, Monterrey, Nuevo León. Miguel Hidalgo es de los lugares donde mayor rechazo ha habido a participar como funcionarios de casilla, según datos oficiales del IFE, porque la gente de Polanco, de Anzures, simplemente no quiere participar, cuando son los más educados, los que tienen mayores, digamos, recursos y una situación económica más cómoda. Si me voy a Monterrey, ahí es distinto, porque ahí lo que estamos teniendo es que uno de las capitales financieras, económicas de este país está generando un fenómeno como el Bronco que puede dar el campanazo y romper, digamos, el bipartidismo que ahí existe. ¿Dónde está entonces la diferencia? Incluso ya ahora internamente, Arne. Sí, no, el Bronco sí es un fenómeno, pero yo lo pondría en este contexto de que no hay PRD, no hay izquierda, no ha habido una oferta para cosas un tanto populistas, ¿no? Nadie se había atrevido a decir que el transporte iba a ser gratuito en Nuevo León. Ya salió una persona que se aventó la puntada, ¿no? Eso jamás había escuchado en esas tierras, ¿no? Ajá. Entonces, de repente, pues sale un candidato que empieza a hacer propuestas rayando en populismo y termina aglutinando una fuerza real de personas que no se sentían representadas en el PRI y el PAN. Y después ese fenómeno un poco populista empieza a ser arropado por los empresarios que están enojados con el gobierno y le empiezan a meter billete, ¿no? Y al final se termina montando un hombre conservador, una persona muy inteligente, muy preparada, y yo te diría conservador en términos económicos, para ponerle cabeza fría, y yo creo que impuesto incluso por los propios empresarios de Monterrey, para frenar un poco estos aires populistas, y termina haciéndose una máquina poderosísima que tiene posibilidades enormes de ganar, ¿no? No, bueno, y ahí tienes la declinación incluso, bueno, ya de Elizondo, y ayer leía a Javier Lozano diciendo, si el PAN quiere algo en Monterrey, que se sume a la campaña del Bronco, que negocie ahí, me acuerdo con Pero Lozano, Ernesto Rufo, varias voces están diciendo que se sume Felipe de Cantú, no el PAN, no están invitando al PAN, están invitando a Felipe de Cantú, y si llega a declinar Felipe de Cantú, pues va a terminar siendo una aplanadora electoral, ¿no? Ahora, entonces sí existen condiciones en las que en este país también la participación, porque ahí lo que les da miedo son los votos que genere el Bronco, pueden abrir el bipartidismo o el tripartidismo que hay en otras zonas, no hay en efecto. Sí, yo creo que encarna el Bronco el voto de protesta, ¿no? Es decir, el cierto hartazgo, que de alguna manera, pues bueno, él lo ha aprovechado, pero también hay que ver que él ha estado o ha militado 30 años en el PRI, ¿no? Es decir, tampoco esos saltos cualitativos en términos de independencia, en términos de que no representa en su cuerpo político, en su organismo político, ningún ADN del pasado, ¿no? Eso pues no es cierto, es verdad. O sea, me parece que en términos mediáticos ha resultado un personaje atractivo por su retórica,
por su mensaje, ¿no?, de distanciamiento con los partidos, y quizás en un ambiente como si fuera un storytelling telenovelero, ¿no? Es como, a ver, yo ya me harté, me voy a divorciar de ese partido y salgo a la independencia, ¿no? O sea, yo creo que va por ahí, me parece. No conozco profundidad, no vivo en Nuevo León, pero sí me parece que es de llamar la atención, ¿no? Y su discurso es un Vicente Fox versión 2015, ¿no? También es esta parte broncuda, esta parte entrona, ¿no? En esta lógica de empático, de ¿no?, crisis política, y ahí sí un tema económico que no encuentra respuesta a cierto segmento de la población. En el DF, por ejemplo, con las clases populares, que podrían ser los indignados en términos económicos, pues hay aparatos clientelares que terminan callando la indignación con una despensa, ¿eh? Que hasta ahí llega la indignación, ¿eh? Sí, La sí, protesta, sí, yo siempre les digo, son como niños chiquitos, ¿no? Terminan haciendo berrinche para que O les den sea, un a ver, dulce. entre lo que estás diciendo es aquí el clientelismo sigue funcionando y Más que un nunca. Estado Más que ¿no?, nunca, capaz de unos entregar aparatos. alguna prebenda, Así es. no es capaz. Pero a ver, y con esto vamos ya hacia el final de la recta final del programa, pero ¿cómo te imaginas los próximos 3 años en los que tampoco hay visos de que se vaya a recomponer la crisis política de la que te acabas de referir, y si seguimos sin crecimientos suficientes, no hay que ser demasiado inteligente como para saber pues, que la situación en la calle tampoco va a ser la mejor? ¿Cómo te imaginas los próximos 3 años en la suerte de los independientes o de otra clase de movimientos, digamos, que traten de abrir el control de los partidos? Pues mientras no tengamos recesión no va a pasar nada inaudito. Y mientras tengamos esos crecimientos rascuaches de 1%, 2%, lo único que va a pasar es que se va a incrementar el abstencionismo, ¿no? Vamos a tener cada vez menos personas en las urnas y también puede venir algo terrible, que haya decepción de los pocos que participan como independientes de no quererle entrar. Las reglas son tremendamente complicadas en relación a la competencia con los partidos. No es independiente a pesar de todo. Sí, y además con posibilidades muy pocas o muy pequeñas posibilidades de poder ganar. Entonces el incentivo para que la sociedad se active va a ser cada vez menor, ¿no? O sea, lo que ve es un futuro de desmovilización, más bien de desmovilización, salvo que haya un colapso económico. La parte económica ahí hay que matizarla, ¿no? Porque si bien no estamos como en la situación de España en términos de desempleo, es un poco engañosa la situación del empleo o el desempleo en México. Sí, por el mientras los subempleo. jóvenes españoles entre los 18 y 28 años, 2 de cada 4, es decir, el 50% está en el desempleo y 25% en términos generales. Aquí de alguna manera hay mucha gente que de alguna forma se incorpora al trabajo subterráneo, Sí. ¿no? Y que con esa situación, pues, bueno, ya sale, ya va librando el día a día, ¿no? Pero no es lo mismo venir de un estado de beneficencia total en donde tenían todos los beneficios y de Claro. repente te los cortan de tajo, a una sociedad mexicana que se ha acostumbrado a vivir en el subempleo, ¿no? Y hay toda clase de mecanismos económicos para subsistir. Pero habrá niveles, ¿no? Porque también traemos cerca de una década o un poco más de una década de una caída permanente del poder adquisitivo. Pero la gente del poco a ingreso. poco se ha acostumbrado a no comprar ropa nueva y hay tianguis de ropa usada y de repente tenemos formas de abasto distintas y se van abriendo canales alternativos de subsistencia, en donde es un cambio gradual que la gente quizá no lo nota tan de tajo como el caso español, que te cortan de repente todos los beneficios sociales de un día para otro, ¿no? Y eso provoca indignación y salir a la calle a protestar por eso. Aquí es como una muerte lenta, ¿no? Como que les van a O sea, hay márgenes todavía en este país, siempre ha habido, porque nos la vamos resolviendo como los cubanos. Y nos los vamos atando así como cubanos, exacto. En España se combinaron tanto la crisis económica como el tema de la corrupción. Yo creo que esos dos elementos detonaron la existencia de estos dos nuevos partidos, de Podemos y Ciudadanos. Ciudadanos, ojo, Ciudadanos ya tiene muchos años en Cataluña. Albert Rivera es un joven, ¿no? También muy chavo. Yo recuerdo que hace 5 o 7 años, estando en Barcelona, me llama mucho la atención la publicidad donde estaba desnudo prácticamente el candidato, y muchos en Cataluña pues, lo minimizaron, ¿no? Pero hoy en día, bajo la conducción de Podemos, se ha subido ese éxito, ¿no? Digamos que en términos ideológicos está mucho más cargado al centro-derecha, que la izquierda de Podemos, pero de alguna manera sí se ha subido al éxito. Bueno, es que a lo mejor ese era el augurio de cómo los iba a dejar la crisis económica, absolutamente desnudos. Y no le perdamos la pista a un muchacho que se llama Pedro Kumamoto. No le pierdas la pista a este muchacho que va calladito en Jalisco, en el distrito 10 de Zapopan, y es un caso que de veras va a llamar la atención, porque él no sale ni de procesos de indignados ni de procesos de protesta, es un asunto de jóvenes universitarios que están empezando a tomar o querer hacer política de forma totalmente horizontal, y ahí sí va a haber, acuérdense, va a haber un caso inédito con Y Pedro. ahí la clave es cuáles son las redes.
Las redes ¿no? sociales y los muchachos que se están Universitarios, empezando a jóvenes, organizar de redes. forma horizontal, sin recursos públicos, sin recursos personales, sin absolutamente nada, que los jóvenes organizados, y no en un tema de protesta, en un tema de propuesta. Híjole, eso da casi para un programa completo, pero en efecto, Por supuesto. toda esa manera de hacer política versus la, digamos, la crisis del modelo millonario de los partidos, tarde o temprano va a Colapsar. pues por lo menos a entrar en una contradicción muy fuerte, ¿no? Sí. ¿Cómo ves Sí. tú? No, por supuesto. Yo creo que esos son fenómenos interesantes, el que tú mencionas, lo que sucede en España. Yo creo que sí son pequeñas erupciones o grandes erupciones, como se vea, que va a tener que marcar un hasta aquí, ¿no? Es decir, sí va a ser un parangón, sí va a ser un elemento de comparación para decir algo está fallando en los partidos clásicos, ¿no? Porque la demografía se mueve, la demografía evoluciona, la sociedad es mucho más educada, mucho más crítica, y si se conectan algunos elementos, ¿no? A veces azarosos, a veces provocados, yo creo que veremos, ¿no? Grandes cambios en el futuro. Pues ahí está. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuántos independientes van a quedar en esta? Van a ser muy pocos independientes los que ganan. Tu pronóstico, dame un pronóstico. Pues yo creo que Así, optimista. Cloutier, Kumamoto, Bronco y tu servidor. O sea, ahora sí que los contó con los dedos de una mano, para ser auténticos. Gracias. Muy bien. Pues mucha suerte. Gracias. Mucha suerte, Gracias. Arne. Mucha suerte. Muchas gracias. Y muchas gracias a Fausto, como contrario, siempre. Un gracias. placer, una Gracias, buena José. discusión. Espero que la hayan disfrutado. Claro que sí. Arne, suerte y sobre todo espero que lo haya disfrutado usted. Muchas gracias por haber estado con nosotros este viernes en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo lunes aquí 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, tenga un buen fin de semana, páselo bien y prepárese porque de este domingo en 8 ya las elecciones y a mitad de semana terminan las campañas, para bien y para mal. Gracias y hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.